Hola, buenas. Mi nombre es Paula Vázquez y antes de empezar me gustaría agradecer al V Congreso Internacional de Formación Permanente por permitirme traer mi investigación titulada La educación en Corea del Sur, una reflexión sobre la presión educativa, gestión del fracaso y salud mental. Espero que les guste. Antes de comenzar, tenemos aquí un breve índice donde podemos ver los diferentes puntos en los que va a versar mi exposición. A modo de introducción, Corea del Sur es uno de los países miembros de la OCDE mejor posicionados en pruebas de evaluación internacionales como puede ser la de PISA. Esto se ha debido en parte al crecimiento económico y la mejora en las políticas públicas en los últimos años. Sin embargo, ha generado que los jóvenes tengan que hacer frente a altas presiones para alcanzar unos buenos resultados académicos, promoviendo de esta forma una competitividad feroz entre los estudiantes surcoreanos. Esto a su vez ha generado una serie de problemas relativos a la salud mental, como puede ser el miedo al fracaso, depresión y, en ocasiones muy drásticas, el suicidio. Los objetivos de la presente investigación son tres. El primero sería indagar en las presiones educativas a las que se tienen que enfrentar los jóvenes coreanos, entendiendo los tres ejes principales de familia, escuela y sociedad como los propulsores de dichas presiones. En segundo lugar, tenemos visibilizar cómo los estudiantes surcoreanos gestionan dichas presiones en términos de salud mental. Y por último, reflejar qué medidas está tomando el gobierno para tratar de disminuir la elevada tasa de suicidios que existe entre los jóvenes surcoreanos. La metodología de la investigación la dividimos en 4 ejes principales. En primer lugar, tenemos los instrumentos utilizados, y es que como instrumento de investigación se han realizado 20 entrevistas semiestructuradas, validadas previamente por un docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga. Luego, los participantes son personas coreanas y españolas que han vivido en Corea del Sur y que nos permitirán conocer la realidad de una forma mucho más objetiva. Además, en lo relativo a cuestiones éticas, con la finalidad de mantener el anonimato de las entrevistadas, hemos utilizado seudónimos durante la categorización de los resultados, siendo NSC para aquellas participantes con nacionalidad surcoreana y NE para aquellas que tienen nacionalidad española. Y por último, tras las entrevistas y la posterior recogida de evidencias, asignamos una codificación a las evidencias permitiéndonos de esta forma la creación de temática y un sistema de categorías emergentes e inductivas que posteriormente detallaremos. La primera categoría que vamos a exponer es la titulada Presión familiar, escolar y social por la excelencia educativa. Aquí podemos ver de la mano de nuestras entrevistadas como una de ellas nos explica que hay mucha competencia entre los estudiantes y si tu familia te presiona es muy complicado para algunos jóvenes porque no tienes dónde descansar y desconectar. Siempre están compitiendo y eso agota muchísimo. Por otro lado, otra de las entrevistadas, también coreana, nos explica que ella, por ejemplo, cuando estaba intentando encontrar trabajo en empresas y no lo estaba consiguiendo, sentía que su vida no era valorable. Por último, otra de las entrevistadas coreanas dice que cree que hay más presión en Corea que en otros países. Incluso nos explica que si sabíamos que había una lista sobre las mejores universidades en Corea. Y es que todo el mundo piensa que tienen que ir a una de esas universidades. La familia los presiona muchísimo para estar allí y de ahí viene la presión por intentar ser el mejor en todo. La segunda categoría de nuestra investigación es el suicidio como única vía de escape en algunos estudiantes coreanos. Aquí nuevamente volvemos a explicar y detallar las diferentes perspectivas de las entrevistadas. En primer lugar, una de ellas, en este caso española, nos comentó que tuvo una amiga que se estuvo planteando el suicidio por mantener las notas para llegar a la beca. Fue el año después del COVID, cuando pasaron del online a lo presencial y añadió que le costó muchísimo adaptarse a ese cambio. Luego, una de las entrevistadas surcoreanas añade que cree que están intentando ayudar, que tienen muchos counseling programs gratuitos, pero toda la sociedad piensa igual y es muy duro para el individuo gestionar la salud mental. Añade además que hasta que la sociedad cambie va a seguir siendo duro. Hasta donde ella sabe, la tasa de suicidio entre los jóvenes sigue siendo de las más altas en Corea. Y por último, en esta segunda categoría, tenemos a una entrevistada surcoreana nuevamente, y es que desde su punto de vista, cuando estaba en el instituto, el problema de los suicidios era algo muy serio, y la única solución que encontraron de parte del gobierno fue reforzar las ventanas para así evitar que los estudiantes se tirasen. La realidad es que se tienen que centrar en un problema real, añade ella.
Para terminar el punto de categorías tenemos la salud mental, el gran tabú en Corea del Sur. Para empezar tenemos la participación de un entrevistado español y desde su punto de vista la salud mental sigue siendo un tema tabú y es que falta mucho por recorrer. No se habla de salud mental y no se preocupan por ello. Dice además que ve mucha falta de normalización del tema y que allí en Corea es rarísimo que de forma abierta digan que van a terapia, te toman como un loco. Por otro lado, una de las entrevistadas coreanas añade que en Corea se piensa que si vas a terapia es porque te ha pasado algo muy muy grave. Además, se queda grabado en tu informe médico y si vas a una empresa a buscar trabajo, puede que si has ido a terapia no te contraten. Por último, otra entrevistada surcoreana opina que nadie quiere que se sepa que tienes algún problema mental. No dicen nada de sus problemas porque la gente piensa mal de ellos. Aunque la salud mental no sea algo malo, para ellos, los surcoreanos, lo toman como algo negativo. En conclusión y a modo de cierre de la exposición, podemos decir que como se desprende de los resultados obtenidos en nuestra investigación por parte de las entrevistas que hemos realizado, podemos concluir diciendo que a pesar de la buena posición en pruebas internacionales que tiene Corea del Sur, como la de PISA que comentamos anteriormente, y del crecimiento y éxito económico que ha tenido en los últimos años, en lo relativo a las altas presiones y expectativas sobre el ámbito educativo, además de la problemática relativa a la salud mental de sus estudiantes y la elevada tasa de suicidios, hace de él, de Corea del Sur, un país que debe enfrentarse a un cambio en la perspectiva social, económica y educativa si quiere realmente cuidar de sus estudiantes y de su salud mental. Y hasta aquí la exposición, espero de veras que le haya gustado y le haya parecido un tema interesante y nos vemos en comentarios. Hasta luego, un saludo.